¿Cómo está, Sandra? Buenos días. Diego Montaño la saluda. Muy buenos días, Diego. Saludo para ti y para toda tu audiencia. Bien, quisiéramos preguntarle, Sandra, desde justamente la parte técnica, ¿cuáles son las ventajas de esos contratos? Porque ya la manera en la que se aprobaron es un tema de la Asamblea Legislativa y en este caso de la Comisión, pero queremos ver la parte técnica, que mucho se ha mencionado respecto a, por ejemplo, la ficha ambiental, que no se cumplió con esos informes, que la socialización no fue bien llevada. Pero en términos técnicos, ¿cuáles son las ventajas reales de estos contratos? Bueno, de manera inicial quisiera hacer como un preámbulo para aclarar de dónde viene este contrato, ¿no? Cómo surge este contrato. Y esto viene de una convocatoria internacional que ILB lanza el 2021, al cual se presentan alrededor de 20 empresas internacionales. ¿No? Estamos hablando del 2021. De ahí van siguiendo varias etapas las empresas y van avanzando en temas de presentar documentación, el tema de también el respaldo financiero y sobre todo el tema tecnológico, ¿no? De que puedan ellos implementar su tecnología de extracción directa de litio en nuestros salares. Es así que luego de 3 años se llega a aterrizar en un contrato, ¿no? En la suscripción de un contrato, en este caso son dos empresas, ¿no? Una china, CBC, que ya está también en la asamblea, y la que hoy vamos a hablar de Uranium One Group, que es una empresa rusa. Entonces tenemos un proceso de atrás que va de 3 años. No es algo que se ha comenzado el año pasado, ¿no? Y que, bueno, lastimosamente ha convergido con el periodo electoral, digamos, ¿no? Y desde diciembre que estos contratos están para ser eh, aprobados o tomados en cuenta en la Asamblea, que es lo que dice la Constitución. Eh, Ahora paso a explicarte el tema de sí, técnico, digamos, del proyecto. Sandra, y quisiera, antes de repente de ya entrar al detalle del proyecto y el contrato, el segundo contrato, quisiera preguntarle si es verdad que existe una gran diferencia entre el contrato con una empresa y con otra. Mira, Diego, vamos a tener grandes diferencias entre las tecnologías de los diferentes países. No nos olvidemos que ahorita estamos con una empresa china, una rusa, tenemos convenios de estudio que han sido suscritos con empresas alemanas, austriacas, francesas, y cada una tiene una tecnología distinta. Y en función de esa tecnología es que se da la cantidad de toneladas, la inversión que se va a requerir, el gasto operativo. Lo que nosotros vemos como ILB es que sean proyectos factibles y beneficiosos para el país. Y en todos los casos tomamos esas previsiones de seguridad, ya que en este tipo de contratos que estamos manejando, el riesgo de la inversión la corre la empresa privada, no lo asume ILB. ¿No? Eso es algo súper importante, ¿no? Que si la empresa no llega a consolidar la producción que es comprometida, en este caso, por ejemplo, de uranio hablamos de 14.000 toneladas, no se devuelve la inversión. El Estado boliviano no va a devolver la inversión. Y si resulta en un proyecto exitoso, entonces vamos periódicamente amortizando esa inversión porque la planta va a ser de yacimientos, ¿no? La planta pasa a ser parte de los activos de ILB al momento que es totalmente amortizada. Bien, ahora sí, por favor, si nos podría ya brindar detalles respecto a cuáles las ventajas de este contrato con la empresa rusa. Bueno, la primera ventaja ya la he manifestado, es una inversión que viene por parte de la empresa privada. No, no, como Estado boliviano no vamos a invertir un centavo en la construcción de la planta. Ellos ponen el dinero, también ponen, por supuesto, la tecnología y el conocimiento que tienen para emplazar una planta industrial, en este caso 14.000 toneladas. ¿No? El contrato de asociación de Uranium One Group habla de dos fases. Una primera transferencia que se hace a ILB de esta planta con 9.000 toneladas y luego se consolida una tercera fase para llegar a 14.000 toneladas. Importante señalar que en todo este proceso de inversión hay las cláusulas que definen el control y la fiscalización por parte del Estado. Si bien hablamos de 975 millones estimados de inversión,
durante las contrataciones que vaya a hacer la empresa para la construcción, para la maquinaria, equipos, nosotros como ILB tenemos la potestad de estar controlando todas las contrataciones que vaya a hacer y haciéndole seguimiento. Y esto es muy importante en este tipo de contratos de servicios de riesgo en la industria de recursos naturales no renovables, porque vamos a devolver realmente lo que se ha gastado, lo que ha sido útil para el proyecto, ¿no? Y aquellos costos que no son útiles para el proyecto, tampoco los vamos a devolver. Ahí tenemos también definidas auditorías, por ejemplo, para ir avanzando en la revisión de lo que es las finanzas de este proyecto. Y ya en la parte técnica, ¿no? La parte de fiscalización, también el contrato prevé el ingreso de fiscales de ILB a la empresa para ver las construcciones, para ver las obras, ¿no? Y esto también enlaza con lo financiero para una posterior devolución. Eso es algo que es importante que la población conozca. En el tema de, no sé si tienes aquí alguna duda. Sí, quisiera preguntarle respecto a algo que entre los varios puntos que cuestionan desde organizaciones sociales y cívicas en Potosí, incluso la clase política, mencionan varios, desde que ILB, la casa matriz, sea el departamento de Potosí, pasando por que la sesión de la comisión vaya hasta ese departamento, una ley de vaporíticos, pero diríamos, otro de los puntos, y sobre este es el que le quiero consultar, es el tema del medio ambiente. Mencionaban, por ejemplo, que no existe una ficha ambiental, no existe ningún tipo de estudio de impacto ambiental, y lo que temen es que todas las poblaciones aledañas justamente al lugar de emplazamiento de estas plantas se vean afectadas por el tema del uso del agua, o que la explotación y la puesta en marcha de estas plantas afecten a las comunidades, pero también al escudo turístico que tenemos como Bolivia, que es el Salar de Uyuni. Bueno, en el tema del agua sí se han llegado a realizar algunos estudios hidrológicos, ¿no? Y con estos primeros estudios hemos podido determinar que la cantidad de agua que va a utilizar es del 10% de la recarga hídrica de la cuenca de Guasajulaca, ¿no? Que sería la cuenca de la cual se utilizaría en este contrato de uranio. O sea que de cada 100 litros que se recarga en el acuífero, 10 litros van a ser utilizados por este proyecto. Pero eso estamos hablando de manera preliminar, Diego, porque realmente hay que hacer más estudios a diseño final de la planta, ¿ya? Y estos estudios se realizan ya dentro del contrato. Cuando tenemos un estudio de factibilidad a diseño final, es cuando podemos decir a detalle cuáles son los residuos, cuáles van a ser los consumos de recursos naturales, de materia prima, tenemos ya balances hídricos totalmente certeros, también tenemos un relevamiento de actividades económicas, identificamos territorios, comunidades afectadas, ¿no? Aquellas que están tituladas, y en ese momento es que se hace la evaluación del impacto ambiental, ¿no? Y se realiza la ficha ambiental, la licencia ambiental. Esa licencia ambiental tiene como requisito la consulta, ¿no? A las comunidades y TCOs que vayan a ser afectadas directamente por el proyecto. Entonces, es el momento en el cual tenemos toda la información para poder definir esto se va a hacer y que las comunidades también definan qué es lo que, si es que están de acuerdo con el proyecto o nos pongamos de acuerdo para mitigar esos efectos. Ahora, en este momento no contamos con esta información tan precisa. Y quizás la pregunta es, ¿pero por qué no se hacen ahora los estudios de diseño final antes del proyecto? Y es porque estos estudios involucran alrededor de 30 millones de dólares o más. Y las empresas no están seguras de poder utilizar este dinero y no tener un contrato ya suscrito con el Estado, porque ya están erogando una suma que para ellos es ya importante, vamos a decir. Sandra, Entonces, sobre ese adelante. punto, siendo contrafáctico, ¿qué pasaría si se aprobasen los contratos, se empieza a implementar el estudio a diseño final y se ve que, por ejemplo, afectaría a las comunidades? En ese caso, ¿qué ocurriría si el contrato ya está firmado y resulta que
ambientalmente hablando o en el tema del medio ambiente, es inviable el proyecto. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, lo primero que tenemos que precisar es cualquier actividad humana tiene un impacto ambiental, ¿no? Todas. Entonces, este proyecto evidentemente va a tener, lo que hacemos es definir que no sea un impacto grande para la comunidad, ¿no? Que sea un impacto en el cual se pueda llegar a mitigar. Con temas de recursos renovables extractivos, hablamos de mitigar, minimizar los impactos y maximizar las rentabilidades y los beneficios que traen estos proyectos. Sin embargo, si llegamos a ver que el impacto ambiental es grande y eso hay una autoridad competente en el Estado boliviano para definir claramente esto, no es ILB, ILB es parte de hacer el estudio, pero tenemos una autoridad competente, ¿no? Con el Ministerio de Medio Ambiente el que define, y si no se puede avanzar, pues no se va a poder avanzar con el proyecto. Y el contrato prevé, porque el contrato se rige por leyes aplicables bolivianas. Y las empresas están conscientes de cómo es la norma boliviana, no dista mucho de la norma también que tenemos a nivel de Latinoamérica en cuanto a los licencias ambientales, por ejemplo. Perfecto, Sandra. ¿Qué otros aspectos van a justamente y forman parte de este segundo contrato? Bueno, otra parte importante para citar es, además ya había hablado sobre la inversión, ¿no? Que es un flujo de dinero que empieza a ingresar al país y que tiene un impacto macroeconómico, ¿no? Estamos a contratar empresas bolivianas para que realicen estudios para el emplazamiento de esta planta, personal boliviano, no. El personal extranjero no puede superar el 15% de la planilla, por ejemplo, de Uranium Group. Es decir, que tenemos un 85 o más de posibilidades para que nuestro personal boliviano ingrese a trabajar a esta empresa. Tenemos también el impacto local, porque se empieza a requerir muchos servicios, ¿no? El tema también turístico, seguro que también se potencia con la inversión que va empezando a entrar, ¿no? Estamos hablando de 975 millones estimados. Pero también tenemos otro beneficio directo que viene a ser la regalía. Cuando se consolidan las ventas del carbonato de litio grado batería, estamos a recibir al momento 3% de ese ingreso que va directamente al departamento de Potosí. En caso de que de acá a 4 años podamos definir otra regalía, sea del 10, sea del 11, del 18, no sé, automáticamente el contrato se adhiere a esta nueva regalía. Así está establecido. Después tenemos ya la recaudación de ingresos indirectos que vienen por el lado de los impuestos a las utilidades, el impuesto al valor agregado que va a pagar también Uranium One Group, una ganancia también que el contrato prevé para yacimientos de litio boliviano, ¿no? Dentro de los ingresos. Y estamos hablando que alrededor de el 60% de todos los ingresos se queda en Bolivia y el 40% va a la empresa. Esto en números podemos estar hablando a más de 4.000 millones de dólares, digamos, que entrarían al país, se quedarían en el país producto de este proyecto. Ahora, todo esto es estimado porque depende mucho, ¿no? De la variación del precio del carbonato litio grado batería en el año que se trate. Estamos hablando de un proyecto a 20 años. Claro, por ejemplo, ayer hubo un salto en la cotización mundial del litio, tuvimos precios históricos que de ahí obviamente hoy ya no son tan fuertes, eso entendemos que justamente ya no escapa del control, diríamos, de lo que se defina acá. A propósito de lo que se puede definir acá, ¿cuál va a ser el papel de Yacimientos de Litio Boliviano en estos esquemas, en estos contratos? ¿Va a ser un papel de, diríamos, un socio de las empresas extranjeras, un contratante, un mero administrativo, un facilitador, digamos, YPFB después de la capitalización y antes del proceso de nacionalización, digamos, ese será el rol de YLB o será un rol más activo?
Mira, en general lo que la Constitución nos habilita es a la posibilidad de suscribir contratos de servicios con las empresas privadas, es decir, que ellos nos están haciendo un servicio a nosotros. Por eso es que habilitamos todo este control y fiscalización durante el proceso del contrato, que te lo he manifestado. En el tema de uranio específicamente, estamos a asociarnos en una primera instancia para construir una planta y posteriormente tenemos un contrato de servicios para lo que va a ser la operación y el mantenimiento de esa planta. Perfecto, Sandra. ¿Es la misma figura para el tema de la empresa china, CBC, por ejemplo? En CBC hemos trabajado un contrato de servicios que incluye la construcción de la planta. En el caso de Uranium hay una división, ¿no? Por ejemplo, la empresa china nos entrega la planta a ILB al finalizar el contrato, casi, cuando se han amortizado las inversiones. En ese momento nos entrega la planta. En el caso de Uranium One Group, nos entrega la planta al inicio del proyecto cuando está construida. Es decir, cuando tenemos 1.000 toneladas, hablando en años, se prevé 2 años para tener 9.000 toneladas, se hace una primera transferencia a ILB. Y luego, en el tercer año, cuando llegamos al año 3, el proyecto estaría ya con 14.000 toneladas, se hace la segunda en transferencia de la planta hacia ILB. Esa es una diferencia, digamos, que hace entre el contrato de China y el contrato de Rusia, pero después lo que es la explotación, mantenemos lo que es un contrato de servicios. Perfecto. Queremos agradecerle mucho, Sandra, por este tiempo para explicarnos los aspectos técnicos, los políticos, los hemos escuchado bastante y es importante tener una mirada técnica sobre estos contratos, una posición oficial al respecto. Le agradecemos mucho la gentileza. Gracias a ustedes y cuando gusten estamos atentos para cualquier duda. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Sandra Sánchez, gerente de fiscalización financiera de contratos de yacimientos del litio boliviano.